Bienvenidos a La Orilla del Miedo. Este capítulo es muy especial para nosotros porque nos lo envían conjuntamente 3 personas. Ellos son una familia que al mismo tiempo sufrieron el golpe de un evento paranormal y que después de mucho platicar entre ellos no logran encontrar una explicación a lo que les sucedió, por lo menos una lógica. Los invitamos a escuchar lo que nos cuentan en La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hola Orilla del Miedo. Nos gusta muchísimo su canal y sus historias. Las escuchamos cada viernes en familia. Les enviamos un saludo a toda su audiencia y esperamos que quienes no crean en lo paranormal se queden así, porque a veces necesitas que algo te pase de verdad para poder empezar a creer plenamente. Me tomaré la libertad de tomar la palabra por mi familia y usaré mi persona para narrarles esto. Los detalles fueron atestiguados entre los 3, quienes estuvimos de acuerdo en enviarles esta historia. El nombre de mi esposa es Julieta, mi hija se llama Renata y yo, un servidor, soy Raúl. Desde el inicio de nuestra relación, a Julieta y a mí la suerte nos sonrió. Ella tenía un cargo muy importante en una cadena de supermercados a nivel nacional y por mi parte me dedico a la construcción y remodelación de viviendas. Desde que nos conocimos sabíamos que estaríamos juntos para siempre y que no íbamos a tener problemas. Así que decidimos ponerle el mayor empeño posible a que toda nuestra vida juntos marchara sobre ruedas. Nosotros 2 siempre nos hemos dedicado mucho a nuestros trabajos y nos apoyamos en todo lo posible. Tenemos la filosofía que el dinero sí importa y hay que buscarlo. Tenemos planes de retirarnos jóvenes y por lo mismo le echamos muchas ganas a juntar dinero para nuestro retiro. Cuando a Julieta le ofrecen un cambio de ciudad, le ofrecieron un puesto mucho mejor pagado. No lo pensamos, la felicité, le di un muy fuerte abrazo y empezamos a empacar. Gracias a Dios, solo éramos nosotros 2, no había nada ni nadie que nos detuviera a mudarnos. Teníamos rentado un pequeño departamento y no había mayor problema en cambiar nuestra residencia. Nuestra familia de 2 emprendió el viaje, aunque muy pronto nos enteraríamos que en ese tiempo ya éramos 3. Llevábamos aproximadamente 2 o 3 meses en el nuevo departamento cuando nos dimos cuenta que ya no seríamos solo nosotros 2. Mi hermosa hija Renata estaba ya preparándose para nacer. Estaba creciendo dentro de mi esposa. Ya les había comentado que nosotros somos muy organizados, así que sin dejar nuestro departamento, en nuestros tiempos libres comenzamos a buscar una casa propia para cuando Renata naciera. Queríamos que ella creciera en un solo hogar para que se sintiera estable durante su infancia. Y sí, encontramos una casa que llenó por muy lejos nuestras expectativas. Era una casa con 3 habitaciones y como esta casa la íbamos a comprar, quisimos estar preparados por si un día teníamos otro hijo. La casa tenía una cocina amplia, un comedor muy amplio. Era una casa de un solo piso, pero tenía mucho terreno y un patio grandísimo. Pero la verdad, lo que nos enamoró, lo que más nos gustó, fue la sala. Y esto porque había un ventanal grandísimo por el que se puede apreciar todo el patio desde la comodidad de los sillones. En el patio estaba totalmente cubierto el suelo con pasto verde, bien podadito en cada rincón, un caminito de piedras y en el centro del patio una fuente bellísima, no muy grande, nada extravagante, pero es bellísima. La casa tiene un estilo muy sencillo, pero muy elegante. Lo platicamos a conciencia y lo decidimos. Así, cuando nuestra hija cumplió los 2 años, Julieta, Renata y yo nos mudamos a esta casa, que ya era nuestra y que fuimos amueblando poco a poco.
La infancia de Renata y la vida familiar fue muy buena, por 1 o 2 años. Las cosas extrañas comenzaron un día que Renata nos contó que tenía una especie de amiga imaginaria. Y nosotros dijimos, ¿cómo que una especie? ¿Cómo se llama? Era una amiga que no tenía nombre, por lo menos eso nos dijo cuando se lo preguntamos. También nos contó que nunca se habían hablado. La amiga imaginaria solo la miraba desde el patio. Se paraba siempre encima de aquel camino de piedras y ahí estaba, nomás viéndola. Le preguntamos que si cómo podía considerarla su amiga si ni jugaban ni se hablaban. La niña solo se encogió de hombros, pero no se crean que lo dejamos así. Le preguntamos a Renata sobre el aspecto que tenía aquella amiga, si se veía joven o si era una niña. Le preguntamos qué tan alta era, la ropa que usaba. Intentamos hacerle la mayor cantidad de preguntas que pudimos, pero Renata era una niña, no había mucho que decir. Para ella solo era un juego o un tema más sin importancia. Nuestra hija nos dijo que era una señora, o por lo menos que era muy alta, y que tenía una ropa azul, que le tapaba todo el rostro menos la cara, y que parecía también un vestido, que siempre tenía las manos juntas, que solo se paraba fuera de nuestra casa, en el patio, y se quedaba mirando hacia adentro, a veces en la noche y a veces en el día. No había un momento específico para que ocurriera. Les digo que las cosas raras empezaron a ocurrir en este tiempo porque mi esposa enfermó. Julieta se puso muy mal, pero fue de golpe. Ella adelgazó muchísimo, su cabello se le empezó a caer, sus dientes se pusieron amarillos. En el lapso de 2 meses ella estaba casi irreconocible. La verdad es que tuvimos muchos problemas. Quizás mi opinión no será la más objetiva, pero mi esposa es la mujer más bella del mundo, y el cambio que dio fue radical. De tanto tiempo que pasó en hospitales y estudios tras estudios, tuvo que dejar su trabajo. Se supone que sería una baja temporal, pero hasta el día de hoy ella no ha regresado. Fuimos con distintos especialistas, pero nadie podía encontrar nada. Mi negocio también empezó a ir mal, porque lo tuve que descuidar, así de sencillo, por atender a Julieta. Mi esposa necesitaba ayuda. Renata también sufrió mucho de esta situación, porque hasta cierto punto la desatendimos. Le dejamos de poner la atención que antes le dábamos y a la que ella estaba acostumbrada. Mi suegra no tardó en llegar a la casa cuando se enteró acerca de esta situación. Viajó desde muy lejos y llegó a ver la condición de su hija. Y no sé si ayudó mucho o no la primera impresión, porque lo primero que hizo mi suegra al ver a Julieta fue abrir los ojos como plato y llevarse la mano a la boca para ahogar un grito. Nomás me quedé esperando la reacción de Julieta, la que no se hizo esperar. Rompió en llanto y se dio la media vuelta. Le dio la espalda a su madre mientras lloraba. Mi suegra la abrazó y entre todas las cosas que le dijo, se las puedo resumir en: tranquila hija, todo estará bien. A mí no me extrañó nada la reacción de mi esposa. Les repito que es una mujer bellísima y de golpe verse casi calva y en los huesos le destrozó su autoestima, la dejó por los suelos. Mi suegra fue de muchísima ayuda. Se levantaba temprano para ayudar en casa y llevar a mi esposa con los doctores cuando mi trabajo no me permitía acompañarla. A pesar de que era mi deseo estar 100% con ella, no podía descuidar del todo mis negocios. A final de cuentas, era de allí de donde estábamos percibiendo el ingreso económico en esos momentos. Teníamos unos ahorros, sí, pero espero que ninguno de ustedes sepa cómo el dinero y cualquier cantidad de ahorro se convierten en agua entre los dedos ante una enfermedad. Mi suegra se encargaba de hacer comida, cuidar a Renata, llevarla y traerla a la escuela, atendió a Julieta siempre con buena cara. Y aunque su aspecto no mejoró en ese tiempo, el ánimo de mi esposa se sentía diferente. De hecho, en una cena se lo comenté
Le agradecí con todo mi corazón el trabajo y la dedicación que le estaba dando a Julieta. A decir verdad, lo comenté frente a mi esposa. Recuerdo que mis palabras exactas fueron: no sé qué esté haciendo, suegra, pero está funcionando muy bien. Cuente con todo mi apoyo en lo que necesite. Les comento que el aspecto de mi esposa no mejoraba nada, pero su ánimo era otro. De vez en cuando soltaba una risita, y ese día en particular se levantó muy temprano a caminar por el jardín. Antes de enfermar, mi esposa todos los días se despertaba temprano a hacer ejercicio, y esa caminata matutina que vi, para mí fue como una luz al final del camino. La verdad es que no caminó ni 10 minutos, pero para mí fue una esperanza de que quizás la situación estaba volviendo a la normalidad. Pero mi querida suegrita, que tanto amo y estimo, no se quedó con aquel comentario que le hice. Me dijo que ella sí estaba haciendo algo, pero que lo había empezado simplemente como un experimento y que al parecer estaba funcionando. No quise dejar de lado la plática. Recién le había alabado su ayuda y yo quería que continuáramos con aquella plática, porque la verdad sentí que estaba cargada de muy buena vibra. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo, y ella nomás volteó a ver a Julieta y le pidió disculpas por no haberla consultado a ella primero, pero nos explicó a ambos que esos cambios tan drásticos no eran normales, no era algo natural, y que ella pensaba que le estaban haciendo brujería. No sabía quién ni cómo, porque ella no se dedicaba a eso, pero tenía una amiga que sí se dedicaba a eso, una amiga que vivía en la ciudad donde nosotros vivíamos antes. Nos pidió permiso para traerla y dejarla que investigara mejor, que hiciera su trabajo. Nos dijo que había puesto debajo de la cama de nosotros unas tijeras en forma de cruz abiertas, y que había echado un poco de polvo de mostaza y sal alrededor de nuestra casa, y que había visto cambios casi inmediatos en Julieta. Miré a mi esposa muy asombrado, y ella solo asintió tímidamente con su cabeza, esbozando una ligera sonrisa. La verdad sí me siento mejor. Fueron las únicas palabras que salieron de su boca. Yo no sabía si mi esposa iba a morir en poco o mucho tiempo, pero no iba a ser yo quien le arrebatara de las manos la oportunidad de sentirse mejor. Así que simplemente les dije que contaran conmigo para lo que sea que necesitaran en lo que están haciendo, solo que no dejara de ir a sus chequeos con los médicos. Fue mi única condición. Esa misma noche escuchamos en el ventanal de la sala, por allí de las 3 de la mañana, un sonido parecido al que hace alguien cuando pide entrar. Se escucharon 3 golpes fuertes en el ventanal. Mi suegra dormía en una habitación, mi hija en otra y Julieta y yo en la tercera. Me levanté rapidísimo y muy asustado, porque no había modo de que alguien estuviera en el patio de la casa, a menos que se hubiera brincado las bardas. Así que me levanté y le pedí a Julieta que tuviera el celular cerca, por cualquier cosa. Salí de mi cuarto y me dirigí al cuarto de mi hija. La tomé en brazos e iba a llevarla con mi suegra, pero cuando la cargué y salimos de su cuarto, Renata me dijo: «Es la señora, quiere entrar, está en la ventana». Mi hija señalaba hacia el ventanal. Yo giré mi cabeza, pero no pude ver nada. Intenté forzar mi vista en la oscuridad. Encendí las luces del patio, pero no vi nada. Fui y dejé a Renata con su abuela, y de nuevo me dirigí a inspeccionar el patio, obviamente sin salir de mi casa. Me estaba acercando al ventanal para ver mejor y asegurarme además que estuviera bien cerrado, cuando justo frente a mí, a menos de 1 metro, de nuevo los 3 golpes. El mismo ritmo, los mismos 3 toques, fuertísimos. A decir verdad, recuerdo que el cristal vibró, toda la ventana vibró, pero era imposible que fuera el aire. Fueron 3 golpes clarísimos, y yo tenía toda la vista libre, ya iluminada de mi patio. Allí no había nadie. Esa noche, mi suegra, Julieta y yo
Nos sentamos a la mesa a tomarnos un café para el susto y le platicamos a mi suegra sobre aquella persona que veía a Renata. Nosotros ya ni hacíamos en el mundo aquella visión. De hecho, ya ni siquiera le preguntamos a nuestra hija ni ella nos decía nada hasta esa noche, que ella solita mencionó el tema. Nos fuimos a dormir todos con escalofríos y la verdad es que en lo personal yo no dormí nada a gusto. Toda la noche me quedé asomándome por la ventana, mirando aquel camino de piedra. A los pocos días, la amiga de mi suegra llegó. Nomás vio a Julieta y le dijo algo como: estás bien chupada, mija, alguien te hizo algo muy fuerte, te quieren quitar algo que tú tienes. La verdad es que ya mi suegra le había comentado un poco o tal vez mucho sobre lo que pasaba, no estoy muy seguro. De lo único que tengo certeza es que esta señora no había llegado a mi casa sin información. Estuvo un rato en la casa dando vueltas, mirando rincones, tenía un rosario en la mano. Estaba ella en esta inspección, si así le podemos llamar. No sabría cómo decirle, pero ella estaba haciendo esto cuando llegó mi suegra con Renata de la escuela. Y esta señora nomás la vio y me dijo: le voy a preguntar a la niña, se le ve que ella sí sabe. Así con un gesto con mi mano, nomás le indiqué que procediera. No me van a creer lo que pasó a continuación. No sé si era muy obvio o si fue algo extraño, pero la señora comenzó a hablar con Renata y rapidito sacaron a tema a la señora que Renata veía. Renata le dijo que nunca le veía la cara, que aquello que ella veía solamente parecía un vestido con gorro de color azul clarito. No le tapaba la cara, pero no la veía, tampoco podía verle la cara. La señora le preguntó que si dónde la veía y mi hija le señaló el patio. La señora le pidió que saliera y le dijera exactamente dónde, y las dos, tomados de la mano, salieron caminando y nosotros salimos atrás de ellos. Renata le señaló específicamente una parte del camino de piedras. No crean que eran piedras aisladas, era un camino con concreto y entre el concreto mezclado había piedras. Esto se los digo porque la señora me pidió escarbar allí donde Renata le había señalado. Fui por una pala y empecé a escarbar por un ladito del camino y la señora me dijo: no, allí donde la niña dijo. Así que traje un pico y rompí aquel camino de piedra. Camino, como le quieran llamar, pasillo, no importa. No tardé mucho, a escasos 60 centímetros quizás, mi pala desenterró algo y lo saqué. Debajo de aquel camino encontramos una figura de madera, tallada a mano. La levanté y cuando la iba a agarrar, la señora me detuvo. Me dijo que yo no la tocara, que ella se la llevaría. La levantó con cuidado y la puso sobre el suelo. Con un palito le quitó la tierra que tenía pegada y se descubrió, además, una bolsita que cuando la señora la abrió, según ella tenía tierra de panteón y un hueso humano. Yo vi el hueso, vi la tierra, sí era negra, pero no sé si era de panteón. El hueso era muy chiquito, pero igual sí podía ser de un pie, no lo sé, yo no sé de anatomía. La señora nos dijo que ella estaba equivocada, que ese trabajo no podía ser para mi esposa, porque era un trabajo que estaba puesto allí, que a quien hubiera vivido antes en esa casa le habían echado un muerto, y al irse, aquel muerto se quedó a vivir allí, se quedó amarrado. Nos dijo también que aquel espíritu se estaba alimentando de la energía de Julieta, por eso la tenía así de amolada. Yo la verdad le creí todo, porque era imposible que ella hubiera enterrado algo bajo aquel camino de piedra, o que lo hubiera hecho mi suegra, porque el pasto y todo alrededor estaba intacto. Yo me dedico a la construcción
Podría detectar inclusive si la tierra hubiera estado suelta de hace pocos días. Eso que yo saqué tenía mucho tiempo ahí enterrado. Aquel camino no se veía nuevo. Era algo que tenía mucho tiempo bajo tierra. El hecho es que nos aseguró que ya no íbamos a tener problemas. A decir verdad, ni nos cobró. Nos dijo que lo hacía con gusto por ser familiares de mi suegra, pero que cualquier cosa le habláramos. Por nuestra parte, les puedo contar con gusto que Julieta está mucho mejor. Mi hija recuerda con claridad a aquella mujer que veía en nuestro patio, parada en aquel camino de piedra. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @orilladelmiedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.